es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Volvemos con un nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y estamos ahora con una nueva columnista, una nueva integrante de esta liga, Natalia Suazo. Bienvenida, Natalia. La recibimos con un aplauso todos. Muy bienvenida. Natalia es periodista, es autora del libro Guerras de Internet y es especialista en tecnopolítica. Empecemos preguntándote eso. ¿Qué es la tecnopolítica? Bueno, es un invento un poco mío, que soy periodista y en general el periodismo de tecnología suele hablar mucho de los aparatos y las empresas que nos venden esos aparatos, pero nos trata siempre como consumidores de la tecnología. Y a mí me gusta también pensar que en esos consumos hay ciudadanos, hay gobiernos, hay derechos y muchas veces no hablamos de eso, pero es importante y cada vez más. Hay política. Hay mucha. ¿Y la columna de hoy sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre ciberataques, porque hubo dos ataques muy grandes en los últimos tiempos. El último fue en mayo de un virus, WannaCry. Quiero llorar porque el ataque era muy grande. El año pasado había habido otro muy importante en el Internet de las cosas. Es decir, los objetos que usamos diariamente y están conectados a Internet pueden recibir información por Internet y producir ataques y fueron tomados como armas de un ataque muy grande que hizo caer a sitios como el New York Times, PayPal, muchísimos sitios muy importantes. Los ataques son cada vez más grandes y esto tiene que ver con que las herramientas cotidianas se empiezan a transformar en armas y hay gobiernos y hay empresas involucradas. Pero vamos a ver cómo pasa eso en una compu, en nuestra vida normal. ¿Cómo pasa que un virus te ataca la compu? Exacto. Este ataque es del virus WannaCry. Este es un video que lo hace ESET, una empresa de antivirus, y nos muestra cómo sucede. Este WannaCry, quiero llorar, dijiste que fue muy grande. ¿Qué quiere decir que fue muy grande? Atacó a 150 países, hizo caer el sistema de salud de Inglaterra. Todas las operaciones y estudios que estaban programados ese día de mayo tuvieron que suspenderse. Los sistemas de los trenes de Europa se cayeron, los trenes dejaron de andar y no solo eso, afectó a Telefónica, por ejemplo, y dejó a miles, millones de usuarios de Europa y el mundo, porque las conexiones son internacionales. En Internet todo está conectado con todo, entonces si se cae un servidor, probablemente deje afectado a muchos usuarios del mundo, y fue en 150 países al mismo tiempo. Este es el virus. Estamos en la compu, abrimos un archivo normalmente, puede ser un Word, estamos trabajando y de repente se ejecuta este virus. ¿Qué sucede? Nos toma la computadora de rehén. Malware es tomar la computadora de rehén, es hacer un secuestro. Cambia el fondo, ¿no? Esto te pasaría a vos si te infecta el virus, estás trabajando y de repente el fondo de tu pantalla cambia. Sí, y te aparece esto que se llama lock screen, se te bloquea la pantalla y te aparece un relojito. Este relojito hace que vos ya no podés controlar nada. Entonces te dicen, tenés que pagar para recuperar todos los archivos, porque ahora los tenemos nosotros. Ya no están más en tu poder. Y entonces te dicen, si los querés recuperar, o sea, te dan una muestra de vida de los archivos, te dicen, los tenemos nosotros, como en cualquier secuestro. Terrible. Y entonces, ahí está, ahí empieza. Este reloj, a veces te toman el control de la cámara también, son métodos para que vos tengas mucho miedo, para que digas, si yo en 3 horas no pago, pierdo todo esto. Porque lo que hace es eso, es encriptar tus archivos y que vos, hasta que no pagues, en este caso había que pagar en Bitcoin, que es una moneda virtual muy conocida, hasta que vos no nos mandes los Bitcoin, nosotros no te devolvemos tus archivos. La pregunta es, ¿hay que pagar o no hay que pagar? Claro, ¿es real? Digo, bueno, es real, pero hay dos razones muy importantes para no pagar. La primera es que, bueno, nunca sabes si te van a devolver los archivos, pero la segunda es que estás financiando a las organizaciones que hacen propagar estos virus en el mundo. Pero ahí volvemos a tu pregunta. ¿Quién propagó este virus? Un grupo terrorista, ciberterrorista, que se llama Shadow Brokers. ¿A quién se lo robó? A la NSA, a la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? La NSA lo que hace es utilizar los programas que nosotros utilizamos diariamente en nuestra vida cotidiana, en la compu o en el celular. Los programas tienen dos cosas. Pueden tener errores de fábrica del software del mismo programa que dejan grietas para que uno se pueda meter a través del celular o de la compu en un programa.
Y tienen otra cosa que se llama backdoor, puertas traseras. ¿Qué es esto? Son puertitas que dejan las empresas para poder hacer actualizaciones. Por ejemplo, la actualización de un aparato inteligente, de una cámara, que nosotros no nos damos cuenta, pero le llega información por esas puertas. ¿Qué sucede? Ya lo dijo Snowden en el 2013. Las empresas pueden aliarse con los gobiernos, con los organismos de inteligencia de los gobiernos, para usar esas puertas con fines de espionaje. Pero también la misma NSA puede ser espiada, le pueden robar esas armas, en este caso se llaman exploits, porque explotan una vulnerabilidad. En este caso era una vulnerabilidad del Windows, que es el sistema operativo más utilizado del mundo. O sea que cualquier persona que tenía Windows estaba, si no lo tenía actualizado, estaba bajo amenaza. Pero, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad había desarrollado este software para espiar a los ciudadanos y un grupo de hackers le robó ese desarrollo para realmente utilizarlo para el mal, digamos. Si es que la iban a utilizar para bien la Agencia Nacional, que hay que ver. Bueno, probablemente no, pero entonces se transforma en un problema de geopolítica. Es decir, ¿quién tiene el control de nuestros datos y para qué lo utiliza? Y una pregunta muy importante es, si estas agencias tienen el control de los datos, cuando lo utilizan, ¿respetan nuestros derechos humanos, nuestros derechos como ciudadanos o para qué lo hacen? Porque podríamos tener otra pregunta. La agencia de seguridad sabía que estaba esta vulnerabilidad. ¿No debería haber informado a la gente o a la empresa que existía? Claro. Y la reparaban y listo, en vez de utilizarla? Bueno, esas son preguntas que también están haciendo que los gobiernos se ocupen de tener equipos especializados en ciberseguridad, que las empresas tengan que estar cada vez más preparadas, pero cuando suceden estos ataques tan masivos, lo que nos damos cuenta es que todavía no estamos tan preparados y que al mismo tiempo que la tecnología puede utilizarse para el bien, puede utilizarse para el mal. Y esa es una conclusión importante, pero también podemos protegernos. Esa es otra parte. Siempre existe el mal, pero también existen formas de protegernos. Una cosa muy importante que se habló después de este gran ciberataque es tener, por supuesto, el software actualizado, si usamos Windows. Pero Windows, que es de una empresa Microsoft, es un software pago. No siempre podemos pagar. Hay otras opciones. El software libre, las distintas distribuciones de Linux que se pueden instalar en la compu. También hay otros sistemas operativos como el de Apple, el iOS, que son bastante más seguros, porque además Apple tiene bastante más cuidado con los datos de sus usuarios. Eso es una cuestión de política de la empresa. También las distintas empresas de tecnología tienen distintas políticas respecto a cómo utilizan o no los datos de los usuarios. Y después traje un arma, otra cosa muy importante. Esto es un disco externo, ¿no? Un disco externo que cualquiera puede conectar a su compu y hacer backup de todo lo más importante que podemos tener en la compu. Y no solo en la computadora, en el teléfono celular que llevamos nuestra vida y que muchas veces lo dejamos sin clave o no tenemos backup de las cosas. Bueno, frente a este ataque, la medida más fácil de higiene o de prevención era tener un backup. Porque en definitiva, si no querías pagar para que te devolvieran los archivos y vos lo tenías guardado, podías decirle, llévatelo. Natalia, muchísimas gracias. Fascinante tu columna. Vas a volver muchas otras veces como integrante de esta liga. Y nosotros nos vamos a un nuevo libro de nuestra biblioteca científica.